¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, de las de La Pantera en la frontera norte, así como por supuesto también un abrazo a Radio y desde Radio La Nueva República. Nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, el privilegio antes que nada de estar con ustedes, pero de compartir los micrófonos con el maestro Juan Bautista, cofundador junto con nuestro querido maestro Raúl Correa, de la Fraternidad de Reporteros de México. Gracias, maestro querido, y parte además del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. El contar con nuestro querido amigo Akire Lincho, gracias, un tuitero por demás relevante. Él tiene 3 doctorados, es economista, y bueno, pues un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, muchas gracias. José Carlos, gracias a ti. Y bueno, miren, otro compañero extraordinario que vamos a decir es solamente Fidel. ¿Mande? Fidel el de acá. Fidel el de acá, bueno, así nada más lo vamos a decir. Y entonces vamos a compartir con ustedes, les agradecemos además de la vida de estos espacios maravillosos, que estamos con un manejo de producción gracias a un equipo maravilloso, que es la productora La Cuarta República. Así es que muchísimas gracias al maestro Daniel Marmolejo, quien es el fundador y director general de esta productora tan reconocida, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Un privilegio, un abrazo para todo su equipo. Y bueno, pues platicar, compartir con ustedes cómo las cosas van acomodándose de acuerdo a una disciplina diferente. Nosotros estamos aprendiendo, estamos reeducándonos, queridos amigos, y en eso lo está haciendo pues en buena parte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué? A que estábamos acostumbrados, fíjense, malamente estábamos acostumbrados a que ni siquiera había informe, no pasaba nada, todo eran papeleos, todo nos lo daban a través de intermediarios, alguna que otra vez alguna conferencia, muy controladas las preguntas. Entonces se hablaba mucho de centros de información, de acceso a la información o de transparencia, pero finalmente pues sabemos que no se traducía en una situación que realmente nos diera la tranquilidad de saber que se nos estaba hablando con la verdad. Aquí estén de acuerdo o no con estas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se esté de acuerdo o no, sean sus críticos o no, sean críticos verdaderos o simplemente sean personas que tengan algún rencor por ahí, sea lo que sea, nadie puede cuestionar que se habla con verdad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que entonces tenemos nosotros que empezar a hacer algún tipo de ejercicio para analizar qué es lo que va a hacer. Hace unos días escuchaba yo que qué iba a ser el periodismo crítico cuando ya no se estaba haciendo una situación de análisis o de crítica al nuevo gobierno. Bueno, es que en este caso, queridos amigos, no solamente es criticar un gobierno, hubo un cambio de 180 grados. Habrá que se pueda criticar, pero por lo pronto aquí también lo que es importante es que tengamos el contexto de que se puede criticar a un sistema. Entonces el sistema puede ser un antisistema, que esté precisamente inconforme con la nueva manera de operar. Pero por otra parte también tenemos que acostumbrarnos, y lo estamos haciendo. Yo creo que por eso es la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de aparecer en las mañaneras, de informarnos. Hay quien dice que se nos sobreinforma, yo creo que eso no es así, y que debemos, y que se está haciendo deliberadamente para que nos acostumbremos a que así debe de ser. Entonces yo le pediría al maestro Juan Bautista sobre temas muy relevantes que hay, sobre tópicos donde ya se declara
totalmente el terminar con un sistema que ha sido totalmente adverso para la realidad de México, sí, como es en la etapa del neoliberalismo. Sí. Y así como eso ha habido otras declaraciones. De una manera breve, para entrar de lleno al tema, después ya podremos ir realizando la recopilación histórica, cómo se fue gestando este modelo, las consecuencias a nivel mundial en todos los órdenes de la vida cotidiana y las políticas mundiales. Pero este fin de semana pasado, Celeste, amigos, el presidente Andrés Manuel declaró la abolición del sistema neoliberal, del pillaje, y donde dice, señores, esto ya se acabó. Entonces, es algo así, valga la analogía, como cuando el cura Hidalgo decretó la libertad de México, la independencia. Hoy ha dicho el presidente en palabras muy llanas, se ha terminado la política neoliberal, un tema profundísimo, porque hay que recordar que el 1 de enero de 1994 se estableció este tratado internacional entre las políticas económicas entre Canadá, Estados Unidos y México, vendiendo ese modelo como la panacea de la nueva forma de vida. Incluso recuerdo esa frase de Salinas de Gortari donde dice, a partir de hoy seremos ricos. Sería lo que podría decir en este primer bloque, Celeste. Bueno, de alguna manera nos damos cuenta que a partir de esta declaración de independencia, por ejemplo, del cura Hidalgo, pues tuvieron que pasar muchas cosas más. Sí. Entonces, en este caso, estamos viendo que un escenario en el cual se confrontan las cosas, se enfrentan las cosas, es precisamente en el escenario mediático. Es muy importante estar alerta en todo esto. Pepe, ¿qué nos compartes? Mira, esto más que equivalente al discurso del cura Hidalgo, es equivalente a cómo inició el neoliberalismo. El neoliberalismo inició a partir de un discurso de Margaret Thatcher en 1979, donde declaró la muerte de la sociedad en aras del individualismo. O sea, se acabó la familia, ¿no? Aquí lo importante es el individuo. Eso sucedió en 1979 y a partir de ahí pues se desencadenó el neoliberalismo con Reagan en Estados Unidos y los Reaganomics, y luego pues todos los imitadores de segunda que fuimos los demás, ¿no? Hoy se termina, son 40 años después, exactamente 40 años, ¿no? Aquí se termina. Y en México el neoliberalismo vino acompañado de un nivel de corrupción terrible. Entonces, esta combinación lo que terminó fue en pillaje, en saqueo, en todo lo que hemos estado viviendo. Esto es lo que está decretando Andrés Manuel como que se terminó. O sea, el neoliberalismo, yo creo, a nivel mundial está... El Brexit no lo aniquiló, pero sí lo acribilló. Y lo aniquiló Trump. No, esa es la realidad. O sea, el neoliberalismo se cayó en todo el mundo. Ahora ya nada más queda su nuevo florecimiento en Brasil, en Argentina, y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Sí. Lo que le está sucediendo a los argentinos, por ejemplo. En fin, ese es yo lo veo más bien como el contradiscurso de Margaret Thatcher hace 40 años, que como el de Hidalgo, ¿no? Fidel. Sí, lo que vemos ahora es una declaratoria valiente del presidente, que él dice exactamente lo que va a ser la política económica del país. Se va a acabar el pillaje, se va a acabar, no va a haber un gobierno rico con un pueblo pobre, no va a haber corrupción, va a haber honradez, y eso es lo que yo considero que a los mexicanos de la calle es lo que nos llama, ¿no? Es lo que queríamos, es por lo que votamos. Entonces, durante todo el prianismo hubo muchos conceptos económicos y mucha gente con estudios en grandes universidades, ¿no? Sin ofender. Sin ofender. Sin ofender, y que siempre justificaron estas políticas que eran enredarnos más y que siguiera el saqueo, el pillaje y el dispendio. Entonces, la declaratoria del presidente es la política de este gobierno. El neoliberalismo va a seguir en otros lados, ¿no? Aquí esperemos que se pueda hacer realidad esto y que todo eso sea en beneficio de la patria.
Yo creo que va a ser posible y es posible en medida de que independientemente que vamos a escuchar a los maestros y nos van a hablar de un análisis político, económico, que es fundamental. En la medida de quienes vamos de a pie por la vida, queridos amigos, bueno, ¿qué vamos a hacer? El simple hecho de darnos cuenta que algo fundamental es el individualismo, es el que fuéramos como burbujas y no como espuma, el que estemos o seamos como islas y no continentes. En ese tenor y en la medida que nosotros tengamos claro la importancia del comunitarismo, ¿a qué me refiero? Nosotros no nacimos solos, necesitamos del otro. No solamente lo necesitamos para que nos ayude específicamente en algo, simplemente la compañía de otra persona nos hace falta. En este sentido, es retomar una visión humanista de la vida, una visión no egoísta de la vida, una visión en el goce de compartir la vida. Entonces, a partir de esto que es simple y tan fácil, pero además tan natural, es que entendemos como la contranatura, que fuese tratar de aislarnos, ese tratar de hacernos egoísta, de no ver por el otro, de preocuparnos solamente por una cuestión básicamente de un placer muy, muy propio, de alguna forma de ser sibaritas, solamente de preocuparnos por nosotros mismos y por nuestro placer. Es cuando entendemos que el placer viene, y de la mejor manera, cuando viene de otro ser humano, cuando podemos compartirlo también con otro ser humano. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y entonces yo dejo este planteamiento aterrizándolo desde lo más sencillo que somos nosotros, que es nuestro yo, es nuestro sentimiento, nuestra reflexión, nuestra necesidad de amar, nuestra necesidad de compartir. Lo demás regresa después del corte. Gracias. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Estamos en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, en nuestro hashtag Voces del Periodista. Hemos escuchado al maestro José Carlos Arias, aquí del Hincho, también al maestro Fidel, el de acá. Exacto. Y por supuesto al maestro Juan Bautista. Vamos a retomar, queridos amigos, y yo te pediría, maestro Juan Bautista, si tomamos y retomamos la parte histórica, si nos damos cuenta qué pasó después del proceso revolucionario, sí, y en qué momento aterriza y por qué aterriza y permea aquella anécdota cuando hubo esta carta famosísima de Robert Lansing, en la cual él cuando viene a México y dice ¿con quién negocio? Después de la época postrevolucionaria, ¿con quién voy a negociar? Entonces cuando se da cuenta que no hay bien a bien con quién negociar, da esta respuesta, regresa con esta respuesta con el presidente de los Estados Unidos de ese entonces. Wilson. Exactamente, dice: México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner a la presidencia, en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría una vez más a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Eso lo hemos vivido,
lo hemos padecido, Así en qué es. momento y por qué llegamos a ello, maestro Sí. Juan Bautista. Una situación rápida. Yo trabajé en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, revisando las tesis de maestría y de doctorado de los investigadores ahí, los investigadores que pues tenían la residencia. Veo en una apretada síntesis este análisis que tiene muy claro el desarrollo del país. Es una imitación de las leyes, incluso de la Constitución mexicana, retoma mucho, sí, de la Constitución política de Francia, pero más tenemos una imitación de las leyes norteamericanas y el mismo modelo. Sí. Al término de la Revolución Mexicana, que estábamos pues una economía realmente rural y agropecuaria, al triunfo de esto, con el constitucionalismo, Carranza, empiezan a formarse realmente las primeras semillas de las instituciones. Incluso el sistema bancario ya empieza con Carranza, el asunto de la moneda. Aquí nuestro amigo el economista tendrá más al dedillo esos datos, y pacta ahí el federalismo por la constitución de una república con todas las leyes del modelo del capitalismo. Bien, entonces se viene consolidando esa trayectoria con los militares al mando. O sea, íbamos directos para una dictadura militar bajo un sistema capitalista, y llega Lázaro Cárdenas, quien empieza a ver y manda a hacer unos estudios en el mundo. Entre ellos incluso está por ahí el mismo Daniel Cosío Villegas, quien realiza estudios profundos y aporta parte de los análisis de qué economía nos convendría. Incluso se decía, si ya la socialista o la capitalista, y en una, me cuenta a mí, el maestro José Muñoz Cota, que fue secretario particular de Lázaro Cárdenas, que decidieron, y con José J. Mújica, que dicen, bien, pues parece que nos convendría agarrar de las dos, ¿no? Y empiezan como con un carácter socialista y capitalista, pero siempre privilegiando la rectoría del Estado, que no todo fuera así como en una empresa, que el 51% de las acciones las tuviera pues el Estado, ¿no? La familia, el papá, la mamá, ¿no? No los familiares o vecinos cercanos, en una situación muy simple, que no es así. Y entonces empezamos a caminar en esa ruta. Se incrementa incluso con López Mateos, con Miguel Alemán, con López Mateos, y viene teniendo ahí un despliegue acompañado de la economía mundial. No tenemos visos, sí tenemos carácter social, la parte agropecuaria, la parte del consumo para el mercado interno, el control de la divisa, el control de las riquezas del país, que ya, me voy a dar ese salto importante. Echeverría empieza a ser más una política populista, pero manteniendo todavía las reglas de la economía del Estado. Pero cuando llega Miguel de la Madrid, es cuando entra en operación la frase que acabas de leer, donde ellos empiezan a acumular una serie de conocimientos dedicados a una franja de los jóvenes y empiezan a incidir directamente en las políticas, no podemos decir liberales, sino monetarias, ya lo global. Y es cuando Carlos Salinas de Gortari, con que se podía porque había un gran partido, un unipartido, por decirlo así, que permitía todo esto. Claro. Y es cuando ya se gesta la última cresta del neoliberalismo al firmar el Tratado de Libre Comercio, que ¿qué significa? El dejar de privilegiar las riquezas de la nación en control del Estado. La industria pesquera, la industria minera, las playas, hay que ver, Baja California, Cancún, han sido vendidas a los extranjeros. Hoy somos importadores de maíz, de la caña, de la ropa. No somos autosuficientes hoy en la alimentación. Todo eso debido a ¿qué? A que nos convirtieron en un país consumista, monoproductor. Estamos a 20 años muy lejos de ser productores de alta tecnología, por decirlo lo mínimo. Y entonces, hoy, al cambio de este gobierno, Andrés Manuel creo que quiere girar un poco la perilla del tiempo y de la economía hacia la izquierda, en mi opinión, para acercarse a los rasgos de un cardenismo. Hasta ahí. En este momento en el que, independientemente de izquierda, yo creo de una recuperación del Estado. Bien. Sí. De una rectoría del Estado, de recuperar esa parte en la cual estamos incluidos todos, porque la parte privada pues ve por lo propio, ¿verdad? Ve por lo suyo. Entonces, en esa parte fundamental del Estado. ¿Qué nos compartes, Pepe? Fíjate tú que lo que estabas diciendo que es muy interesante, a partir del cardenismo, los
hubo 40 años en México en donde crecimos a un promedio superior al 5% anual. Fíjate qué bajito. Sin inflación. Bueno, estable. Con el dólar controlado. 12.5. 2.50. Muchos años. Muchos años. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó a partir de la Madrid y Salinas y para acá? Primero con López Portillo nos endeudamos. Decrecimos. ¿no? Nos endeudamos horriblemente porque habíamos encontrado petróleo, entonces había que administrar la abundancia. Nos endeudamos y tronamos. Entonces entró el neoliberalismo. Y en el neoliberalismo llevamos 40 años, los siguientes 40 años, creciendo al 2% anual. ¿Qué significa el 2% anual? Si tú le descuentas el crecimiento de la población es cero. Hemos crecido 0% anual en 40 años, en promedio, ¿no? Eso es realmente grave. Con inflación, con descontrol del precio del peso, o sea, con incremento de impuestos, ¿no? Perdimos la autosuficiencia alimentaria en casi todo, perdimos la autosuficiencia energética. Sí. Hoy importamos el 80% de la gasolina que consumimos, o el 60%, o 70% por ahí, de la gasolina que consumimos. O sea, no somos autosuficientes ni en el petróleo, estamos importando petróleo ligero para vaya, fue un desastre económico, y no nada más en México, fue un desastre económico en todas partes. A nivel mundial, claro. En todas partes. O sea, ahora, ¿cuál es la política nueva del presidente? Fíjate cuál es su modelo económico. De Andrés Manuel. De Andrés Manuel. Sí. Acabar con la corrupción es la primera de las variables. Claro, si no se puede ninguna otra. La primera de las variables que te va a permitir liberar fondos para el desarrollo, y ya lo está haciendo, ¿no? O sea, es muy interesante esto que estamos diciendo, porque hay que darse cuenta de la diferencia en los modelos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Yo veo el modelo de Andrés Manuel más parecido hacia un modelo escandinavo, ¿no? Donde tú tienes gobiernos con muy baja corrupción, pues prácticamente nula, con una imposición, es una carga impositiva de impuestos muy alta, pero que va al beneficio, y en un modelo capitalista. Es un modelo capitalista, es un modelo libre de mercado, pero con una intervención del gobierno muy fuerte, que no te roba, no te da beneficio social. Entonces, y funciona muy bien. Ahí funcionan las teorías de Adam Smith, en armonía con las de Keynes y con las de Marx. Funcionan todas. Funcionan todas. Fidel. Sí. Yo no sabría qué tipo de modelo vamos a tener. Tal vez sea el modelo obradorista, ¿no? Porque todos los presidentes que han llegado a la presidencia han tenido un carro ya encaminado con unas instituciones que estaban dirigidas hacia el saqueo. Es lo que hemos tenido. O sea, ni Cárdenas tuvo que batallar tanto. O sea, el reto que tiene y el trabajo que tiene López Obrador es grandísimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita, como dice aquí José Carlos, lo primero es acabar con la corrupción. Es acabar con la corrupción, y también es que con el plan de austeridad se va a lograr que muchos de los recursos que se estaban yendo a la burocracia se empleen para el bienestar social, para programas, para ayudar al campo, para tratar de lograr la autosuficiencia alimentaria. Entonces, ¿qué modelo va a ser? Eso yo creo que ya tocará a los historiadores. Exacto. O tal vez estemos viendo el inicio de un nuevo modelo, que yo no quiero ser muy... o sí quiero ser optimista. Puede ser un modelo mundial, ¿no? Donde estemos viendo que México sea punta de lanza, y que después se hable del caso de México, como se ha hablado de economías emergentes, ¿no? Y donde se le da prioridad al pobre, a la justicia, al orden y a la equidad. Queridos amigos, pues de entrada, en todo lo que hemos visto hasta ahorita en este paradigma de 180 grados, estamos viendo que se habla en el mundo de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención su estilo en todos sentidos. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Retomamos, queridos amigos, estamos aquí con Fidel, el de acá, con Akira el Licho, con el maestro Juan Bautista, su servidora Celeste Sáenz de Miera. Maestro Juan Bautista, ¿cuáles serán los retos de este modelo
o de esta etapa, este planteamiento de Andrés Manuel López Obrador? Híjole, yo quiero regresarme un poco en la historia y ser difícil ser visionario, pero veo un discurso tipo Salvador Allende, como por agosto del 73. Veo estos discursos del 85, del 86 de Fidel Castro en La Habana. Digo, yo tuve oportunidad de saludarlo y fui becado por allá un año en esas escuelas. Esos enormes discursos contra el liberalismo y neoliberalismo y la explotación del movimiento. Cuando decía Fidel, es que tenemos una deuda, pero esa deuda es impagable, porque es una deuda inmoral. El presidente de México se ha referido a esta deuda que nos dejó billonaria, Peña Nieto. Incluso una de las notas, Maestro Marmolejo, que está aquí como productor detrás de cámaras, hoy prefiero estar de aquel lado, pero que ha estado en las conferencias, en las mañaneras, se le cuestionó el crédito que solicitó a través del gobierno al Banco de México para pagar exclusivamente los intereses de la deuda, y no se ha querido meter en eso. Aquí la pregunta es, ¿qué modelo, antes de exportarlo, qué modelo quiere consolidar López Obrador? ¿Cuáles son los retos? Realmente los intereses del Fondo Monetario Internacional, los grupos de estos que habla Daniel Stulin, ¿van a dejar realmente que México esté así como por la libre? ¿Realmente nos vamos a deshacer de los nexos, de los lazos casi consanguíneos con Estados Unidos para ir a realizar acuerdos con los chinos, como lo quiso hacer en su momento Luis Echeverría, y que se llevaron las maquiladoras, y ahí tenemos una franja de desempleo terrible? No se puede consolidar la industria ni en la parte norte ni en la parte sur. Hoy Andrés Manuel abrió una franjita ahí, pero como para ver el asunto de los impuestos. Hace falta mucho. ¿Hasta dónde realmente el capital internacional estaría confiando en este modelo, donde se está privilegiando no solamente a los pobres, sino a ciertos sectores, amplios sectores, que están muy desamparados, fuera de las 100 ciudades en el país? Lo demás es Cuautitlán y estamos desamparados. ¿Cuáles son estos retos? Eso es por la parte política económica, y realmente por la política en su modelo, hasta dónde podría permitir el mismo Congreso dejar que se modifiquen estos estatutos y estamentos en la Constitución, porque para eso también tiene que avanzar. No es así de que porque lo decreto hoy. ¿Cuáles son estos retos, no? Exactamente, Pepe. Mira, lo que yo percibo, y yo estoy en contacto permanentemente con inversionistas extranjeros, porque es mi trabajo, tengo 30 años en banca de inversión. Hay una muy buena disposición orientada hacia las reglas claras. O sea, si tú empiezas a terminar con la corrupción y existe un verdadero marco jurídico y un respeto a las leyes, la certidumbre en la inversión es mucho más alta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, a la hora que inviertes, tienes que empezar a repartir dinero, ¿no? No dependes de la ley, dependes de que alguien no se enoje contigo, ¿no? Hoy si tú tienes reglas claras, la inversión va a llegar, porque es un país que donde quiera florece la inversión. Es un país maravilloso no lo han podido acabar de sacar, pero la inversión va a llegar. Ahora, ¿qué retos tenemos en ese sentido? Yo creo que ese es el reto principal. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel en que el principal factor de cambio y de bienestar para este país es terminar con la corrupción. Si lo puede hacer, creo que la vamos a librar muy bien. Le va a costar los 6 años, ¿eh? Yo no veo esto permear inmediatamente. Pero como dice Celeste muy atinadamente, todas las mañanas aprovecha para mandar el mensaje de cambio de actitud y de comportamiento, para, a través de cambiar nuestra conducta, claro, ir creando hábitos de conducta diferentes que se conviertan en costumbres, como se convirtieron las tranzas, porque se convirtieron en costumbres a través de los hábitos, ¿no? Exactamente. Fidel. Sí, yo sí soy muy optimista, porque yo quiero creer en la justicia, en el orden, en la honestidad, ¿no? Y desafortunadamente nos han inculcado en nuestras cabezas que somos flojos, que somos haraganes, que somos corruptos,
y es de verdad que muy sembrado en su subconsciente como parte del neoliberalismo es el éxito por el esfuerzo propio individual. Entonces yo creo que si tenemos un modelo moral o un modelo o un deseo de trabajar por el bien común, por la justicia, por la paz, podemos hacer muchas cosas. Yo eso creo, o sea, yo desconozco muchas cuestiones porque mi formación no es la economía o la política, pero yo sí tengo mucha esperanza. Fíjense que lo que dice Fidel, queridos amigos, independientemente de todo, siempre uno tiene que optar por la mejor opción. La mejor opción y la que más nos conviene es ser optimistas, porque ese optimismo nuestro va a generar y va a hacer ser que suceda. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestra actitud, de nuestro compromiso. Es fundamental, es un factor fundamental. Escuchamos hablar de que si las empresas extranjeras, de que se invierten o no. Bueno, todo eso tendrá una opción si México se organiza, si el pueblo de México cree y asume esto. Del mismo modo que tendremos que ver con quienes se comercia. No el comercio es igual para todos, no el tipo de inversiones son iguales todas. Entonces, por supuesto que es importante y fundamental saber que quien va a ver esto y quien tiene la posibilidad de decidir, que en este caso es un nuevo gobierno, va a hacer totalmente las cosas de una manera que antes que nada pues va a pensar en las personas. Eso es una ecuación que forzosamente va a tener que dar algo mejor que cuando no se pensaba en las personas. Se pensaba en los números, pero en los números de las carteras de algunos grupos, porque ni siquiera salió bien. Hay quien dice que el neoliberalismo no salió bien, que les falló. No les falló. A quienes lo organizaron les fue estupendo porque se llenaron los bolsillos, aunque hayan llevado entre los pies a la población. Entonces hay que darnos cuenta que entendamos las cosas como son, que no nos dejemos guiar por un lenguaje engañoso, como es el que nos decían que estaban preocupados por nosotros. Entonces, ¿cómo se topaban tantas veces con la misma pared a pesar de que las cosas no resultaban y seguían con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo? Entonces, obviamente la lógica es que no se engañaban. Aquí hay que ir por la verdad, por la palabra verdadera, y por nosotros tener esa confianza, porque esa confianza nos da la fortaleza de espíritu, de saber y de tener la conciencia que somos parte activa de nuestro país y que tenemos ese compromiso y debemos tener esa acción. Juan. No, estoy impactado de esta frase, buscando ciertas claves. Recuerdo que ahora que realizamos la transmisión de la toma de poderes por parte de Andrés Manuel, un reportero encontró a un ciudadano de Durango y le dijo: yo vengo porque Andrés Manuel, cuando fue a mi pueblo, me prometió que me iba a hacer caso. ¿Y cuál es la propuesta que tiene usted? Y sacó un billete con la imagen de Colosio y dice que él va a emitir, cuando esté en el gobierno, un billete de 300 pesos con la imagen de Colosio. Pero ponerle un cero en este momento a la numeración tiene sus repercusiones, aparte de la enorme conmemoración, ¿no? Claro. Sí, pues sí, fíjate nada más en este orden de ideas, para darnos cuenta de lo que realmente sucedió en estos 40 años, y eso lo dijo alguna vez Andrés Manuel. En el año 94, la revista Forbes aparecía un solo grupo mexicano dentro de los millonarios, que eran los Garza Sada de Monterrey. 24 años después, no es cierto, 5 años después, cuando terminó al final del sexenio de Zedillo, había 24. ¿Qué exponencial? 24 con más de $1,000 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero también había 50 millones de pobres. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera, digo, si fueran muy eficaces
y si fueran por el bien común, eso obviamente no hubiera sucedido. No, eso está claro, que nunca fueron por el bien común. Es decir, el neoliberalismo no busca el bien común, lo que busca es el privilegio del individuo y el privilegio de los mercados. El que manda es el mercado. Nada más que te voy a decir qué es lo que pasa cuando una persona le puede dar leche a su gato y otra no le puede dar leche a su hijo. El gobierno tiene que intervenir, el mercado. Por eso, queridos amigos, es la importancia del sentido común. Fidel. Sí, yo creo que Andrés Manuel está tomando un país en ruinas, así completamente. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues depende, o sea, no sabemos. En diciembre no sabíamos el tamaño del huachicoleo, no sabíamos. Y así van a salir muchísimas cosas más. ¿Cuánto tiempo va a llevar para reconstruir este país? No lo sé, pero así como cuando se cae una casa, hay que levantarla. Y no hay ninguna prisa por levantar la casa. Lo que queremos es de que se acabe el caos, que se acabe el saqueo, que se acabe la corrupción, que se dé prioridad a lo que es el gobierno, que el gobierno sea gobierno, porque lo que tuvimos no lo fue. Exactamente. Esta es la importancia, queridos amigos, de recuperar precisamente la fortaleza de lo que debe de ser quien tenga y quien sea rector del país. No se puede esto dejar al garete ni a intereses particulares. Juan. Sí, estoy de acuerdo, ya creo que vamos a ir a un corte y si quieres en un momento comentamos lo que sigue, porque tiene que ver dónde está afincada esta propuesta de Andrés Manuel, en qué rubros. Quisiera que lo abordáramos de una manera, aunque sea de pasadita, porque es realmente el anuncio de un nuevo cambio, ¿no? Exactamente, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, enseguida regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en el grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, con el maestro Juan Bautista, con Akira Lincho, José Carlos Arias, y yo le pido a Fidel, el de acá, que nos compartas algún decálogo de Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre el tema. Sí, con relación de la declaratoria del neoliberalismo se basa en 10 puntos básicos. Honradez y honestidad, no a gobierno rico con pueblo pobre. Poner fin al dispendio con una política de austeridad republicana. Economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado. Por el bien de México, primero los pobres. No hay paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre. La democracia, que significa el poder del pueblo. Y en estos 10 puntos es en lo que se basa la política post-neoliberal. Pepe, la parte, digamos, técnica, tú como economista. Pues mire, yo la parte de economía es uno de los puntos, ¿no? El mercado no sustituye al Estado. Yo creo que así es, o sea, el mercado nunca sustituyó al Estado. Ese es uno de los grandes errores de la política neoliberal, donde tú dejas que el mercado regule las cosas y que como por arte de magia desde el mercado vaya cayendo el bienestar y regándose hacia todas partes. Y eso no sucede. No sucede porque se concentra. Y si además esa política de libre mercado la combinas con un sistema completamente corrupto, se concentra en muy poquitas manos, ¿no? En general, pues crece la pobreza, la gente cada día está peor. Es normal. Entonces, aquí estás combinando la economía para el bienestar, la economía para que la gente es decir, lo que está buscando Andrés Manuel, la forma en la que él está tratando de reactivar la economía y el mercado interno es desde abajo, que eso es lo que el neoliberalismo a través del mercado sustituyendo el Estado no hace, o sea, lo hace en la cúpula. Si tú lo empiezas a hacer desde abajo, reactivas el mercado interno, necesitas mucho más dinero del que se está invirtiendo para reactivar fuerte el mercado interno, pero con lo que se está haciendo y de la forma en la que se está haciendo, esto va a arrancar. Y va a arrancar desde abajo, y eso es muy importante. Juan. Fíjate que yo desde hace tiempo analizo mucho lo que son las estructuras en cómo se escribe una carta, cómo se expresa la gente, cómo estamos solicitando algo de manera verbal. Y este decálogo
tiene su parte fundamental en el punto 4 y se apoya en el punto 5. Pero como a Andrés Manuel le gusta mucho el rollo del béisbol, es así como el cuarto bat y el quinto es el que remata. Entonces me quedo con la cuarta y con la quinta porque es bienestar para la economía y el Estado como la rectoría con la rectoría del mercado, ¿no? Claro. Fíjese que una de las cartas súper interesantes, porque lo toca después, que es el asunto de las migraciones, la carta más estructurada, más impecable, redactada en términos diplomáticos, es la carta que Andrés Manuel le manda al presidente Trump, que son alrededor de 14 líneas. Y igual en la cuarta línea y en la quinta le está diciendo, sin comprometerse nada, le está diciendo que el respeto al derecho ajeno, que pues que el asunto lo rebasa a los dos, y le da a entender también ahí que ahí está implícito, porque no está explícito, es el asunto de la autonomía, la autodeterminación, las políticas alimentarias. O sea, ahí hay que encontrar en esa análisis de estructura los subtemas que es los que tendrán que ser desarrollados en planes de trabajo, en programas, en leyes secundarias. Esa es la parte que viene. Ese es como cuando uno va al cine y está leyendo La Marquesina y ve los dos subtitulitos, ¿no? ¿Quiénes son ahí los directores? Así está hecho esto. Pero está hecho para que también lo entienda la gente. O sea, ya se acabó el esclavismo de la política económica mexicana hacia las leyes neoliberales del mundo planetario. Así es. Y eso me encanta. Exactamente. Así es. Pepe. Pues mira, yo en resumen, lo que veo es que efectivamente sí está cambiando el perfil socioeconómico de este país en una forma muy rápida. O sea, este señor lleva 100 días en el gobierno. Y el perfil socioeconómico y político del país ya cambió. O sea, date cuenta, tú y yo revisamos, creo que fueron 59 acciones de gobierno en 48 días, ¿no? Ya son 80 y tantas, pero con una profundidad extraordinaria. O sea, estás viendo cada acción de gobierno tiene un impacto en la vida de mucha gente a la que nadie había volteado a ver durante 40 años. Tiene un impacto en la vida de todos ellos y todos ellos son ya de hecho parte de la población económicamente activa. No lo eran. Estás hablando de 25 millones de gentes, ¿no? Aquí viene esa combinación de la que hablábamos, esta parte técnica de la economía, pero el factor humano, Pepe. Es que la parte técnica de la economía tiene que ver con el factor humano. O sea, y nos habían dicho que no. Claro que sí. O sea, esta gente, estos tecnócratas, como les dice Andrés Manuel, te envolvían las cosas en un halo de misterio para que no les entendieras nada. Y los mejores economistas del mundo son las amas de casa. Y las amas de casa mexicanas son las mejores del mundo. O sea, es tan sencillo como gasta menos de lo que entra, ¿no? Aquí tienes disciplina fiscal, presupuestal a rajatabla con Andrés Manuel, con Carlos Ursúa, que es un gran técnico. O sea, ese es el primer paso. ¿Por qué crees que no se le ha caído el dólar, el peso? Porque no ha habido desequilibrios macroeconómicos, porque las cosas las están haciendo como las tienen que hacer. No van a gastar más de lo que entra. Tienen separado el dinero del pago de los intereses de la deuda, que son 750 mil millones de pesos al año. Está separado y se van a pagar oportunamente, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que estamos dejando fuera del análisis es las implicaciones de una declaración de esta naturaleza y los cambios. Lleva 110 días en el poder. Decía el maestro Juan María Alponte, que falleció hace 2 años, coincide con otros grandes pensadores de economía política, que las revoluciones cuestan mucho y cuestan mucha sangre. El caso de Chile que estaba yo comentando termina en ese golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. La revolución cubana deja un saldo, hay un cambio, hay muertes, se evitan realmente una mayor masacre, pero tienen sus deudos pero es otro tipo de sistema. El asunto son las revoluciones. Hoy lo que tenemos que privilegiar también con esta nueva declaratoria es que el cambio es gradual y pacífico. Exacto. Y está incidiendo en un cambio mundial. Eso también es de larga dimensión, porque es un mensaje de México para el mundo. Así es. Exactamente, Así es. Y los momentos históricos son fundamentales, queridos amigos. No obstante, lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, debe de dejar y ha dejado
una enseñanza. Entonces ahora esa enseñanza, eso que ya vivimos y que ya vimos, obviamente nos hace valorar y cuidar más precisamente lo que estaba sucediendo en estos momentos. Fidel. Sí, ahorita yo recordé todo el cambio de gobierno cuando fue en el 2006 con Calderón, ¿no? Ante el fraude que hizo y todo lo que tuvo que hacer con esa fallida declaración de guerra contra el narco, ¿sí? En la que fue a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, nos metieron en una situación de terror tal que muchos de nuestros hermanos mexicanos perecieron ante esa barbarie, motivada simple y sencillamente por la ambición de unos pocos. Entonces, los detractores de Andrés Manuel deberían de pensar eso. Todos los cambios que se están haciendo ahorita son sin derramar sangre. Y eso es algo muy importante. ¿Quién tiene el capital político y moral para rebatir eso? Exactamente. Maestro Juan Bautista, ¿qué puedes decir? Estamos a unos minutos de salir. ¿Qué receta, qué opinión darías? Yo creo que la gran lección, el gran halo de sentimiento, este mensaje de confianza es que la pirámide se ha invertido. Hoy van a ser primero los que menos tienen, los de a pie, la gran población, los 55 millones de pobres, las poblaciones marginadas. Hoy van a tener una mejor promesa de futuro y sobre todo van a tener el estómago muy bien nutrido. Gracias, maestro. Pepe. Pues mira, no sé si muy bien nutrido, pero por lo menos nutrido. No vacío. No vacío. Yo creo que esa sigue siendo parte, muy economista, pero bueno, está bien. Así es. La parte de los apoyos para el bienestar creo que es hasta este momento lo más importante de este gobierno para mi gusto. Aparte de otros grandes aciertos, yo creo que el básico es la parte de los apoyos para el bienestar. Esa es una política de seguridad, más que económica. Claro, también. Es una política de seguridad. Fidel. Sí, un golpe también muy grande y un acierto de Andrés Manuel, creo yo que es el quitarle tanto dinero a los que se llamaban la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil. Hay una ley federal de fomento de las organizaciones de la sociedad civil y que en el papel está cómo se apoya a esas organizaciones para el beneficio, pero en la práctica, ¿qué fue lo que vimos, no? ¿Qué es lo que hay? Entonces, hay muchos intereses que ahorita están tocados, ¿sí? Al mismo lo de las guarderías. Entonces, lo que yo veo es que son cambios muy drásticos, se están pisando muchos intereses y hay mucha molestia, pero yo me considero parte de los mexicanos que queríamos este cambio y para mí todos esos cambios me resultan muy favorables. Pues queridos amigos, nos damos cuenta de que todo esto tiene que ver con una situación integral. Obviamente se ve la parte técnica de la economía, se analiza desde la parte histórica, la evolución que se ha tenido, pero algo que es fundamental es que todo esto se ha planteado teniendo, como lo han dicho los maestros, como un hilo conductor, el abatir la corrupción, el tocar de una manera integral la problemática, porque no solamente se habla de la cuestión de seguridad nacional, no solamente se habla de corrupción o de economía o de los programas sociales, se habla de un todo. Entonces es ahí donde yo creo que también se debe de tener un éxito. Falta mucho, pero sin embargo, desde esta manera integral de abordar los temas, yo creo que hay buenas perspectivas, hay que hacer cada uno lo que nos toca. Muchísimas gracias, Fidel, el de acá, gracias a Kirelincho, gracias Juan querido, y gracias a ustedes, mil gracias al maestro Daniel Marmolejo, y a ustedes un beso tronadísimo. Nos escuchamos, nos vemos mañana, gracias.